Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos casos, creo que en gran parte de los casos. Esta tarde, esta noche tenemos una presentación de Café y Radiaciones, que como ustedes saben, desde hace más de 2 años lo hacemos periódicamente. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, al cual ustedes se han suscrito, que es la energía nuclear y cambio climático, que está a cargo de nuestro amigo José Vicente Solocostli. Él es presidente de la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear. Como ustedes saben, estas conferencias, estos seminarios web se hacen a través de Café y Radiaciones, que surgió como un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes en general. Inicialmente hemos puesto una página en Facebook donde se puede colocar información de diversos tipos relacionados con las radiaciones ionizantes, ¿no? Y además, esto lo hemos iniciado ya hace 2 años, en julio del año 2020, con nuestro amigo Omar Arias, con quien inicié esta actividad básicamente como un espacio bastante abierto, donde había entrevistas, había noticias, había información actualizada sobre diversos temas relacionados con las radiaciones, y sobre todo mencionábamos que se estaba desarrollando en cuanto a temas específicos relacionados con el uso de las radiaciones. Eso tuvo esa etapa. Después de esta primera etapa, tuvimos una etapa de entrevista nada más con personas que estaban vinculadas al ámbito de la divulgación de conocimientos sobre energía nuclear y sus aplicaciones. Se hicieron una serie de entrevistas, reuniones, y todo esto se fue colocando en la página que tenemos en Facebook. Posteriormente, esto fue en las primeras entrevistas, por ejemplo. Tenemos dos temas muy interesantes que todavía lo pueden ver ustedes en la página de Facebook, incluso pueden ver los videos. Posteriormente lo que hicimos fue crear los seminarios web. Estos seminarios básicamente se hacen con la finalidad de difundir los usos de las radiaciones ionizantes básicamente, así como las actividades que desarrollan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear. Por lo tanto, el espacio es totalmente abierto, todos pueden colaborar, pueden solicitar exponer en estos seminarios web, está abierto para todos los que deseen y básicamente que sea de América Latina, es lo único que pedimos. Hemos empezado el año 2021 con estos seminarios web. Estos son los temas que hemos hasta el momento tratado. 2021, este es el 2022, incluso tienen la más reciente que fue el mes pasado. Y todo esto lo van a encontrar ustedes en el canal de YouTube que tenemos con el nombre de Café y Radiaciones. Estas son nuestras direcciones, que está tanto de perfil de Facebook, canal de YouTube y nuestra dirección electrónica. O sea, son nuestros links. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de estos medios. Bueno, entonces Café Radiaciones surge como una necesidad de difundir los temas sobre radiaciones ionizantes y permitir un intercambio de conocimiento, de información sobre los temas que mencionamos en el tema tan amplio que es la tecnología nuclear. Así que en esta oportunidad nos acompaña nuestro amigo Vicente Sonocosi. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Veracruzana, zona Salapa. Tiene una maestría en Ciencias Especiales de Ingeniería Nuclear. Ha laborado en la Comisión Federal de Electricidad. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Sociedad Nuclear Mexicana, también de LANET, ¿no? En donde ha sido representante de ININ, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, año 2014 a 2016. Ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes por Energía Nuclear en México y actualmente preside la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear, REMESIN, para el bienio 2022-2024. Él, como divulgador, ha estado participando en diversas reuniones, tanto en congresos, eventos o seminarios, con temas sobre la aplicación pacífica de energía nuclear. En 2004 es investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Departamento de Sistemas Nucleares. Él en esta oportunidad nos va a hablar acerca de energía nuclear y el cambio climático. Es un tema sumamente interesante. Ustedes pueden poner sus preguntas a través del chat y él la va a responder al final de la exposición. Así que vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro amigo José Vicente Solocostli Munguía. Adelante, Vicente. El audio está abajo. Compartir para compartir. Sí, ya está, estás abajo, tienes que compartir. Sí, Ah, lo dejo de compartir, espérame, sí. ya está.
Creo que ahí se ve bastante bien. Sí. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar con el Seminario de Café y Radiaciones es lo que tiene que ver con la energía nuclear y el cambio climático, cómo están interrelacionadas. Y antes que nada, pues agradezco la invitación a, a Eduardo Medina Ginonsoni por esta charla. Le doy las muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en el auditorio de esta red social. Bueno, de entrada es lo que vamos a manejar en esta pequeña charla, algunos principios básicos, lo que es la electricidad y la nucleoelectricidad, electricidad y el medio ambiente, cómo está la energía nuclear en México y el mundo, y un pequeño resumen de lo que veremos. Ok, dentro de los principios básicos es importante que comprendamos en qué nivel los vamos a estar manejando cuando hablamos de nucleoelectricidad, en este caso a nivel de la materia, digamos cómo está conformado el universo, las galaxias, nuestro sistema solar, lo que es nuestro ecosistema, la biosfera. Y ahí nos vamos llegando a la comunidad, la población, los organismos, los sistemas, los órganos, el tejido, la célula, las moléculas, el átomo. Y del átomo vamos a entrar a lo que son las partículas subatómicas. Esa es la parte donde nos vamos a estar desenvolviendo, es decir, el átomo y lo que es las partículas subatómicas del núcleo atómico y lo que es la nube electrónica. Entonces, a nivel del átomo, no sabemos que existe una nube de electrones girando alrededor de lo que es el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo tenemos los protones de carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y es precisamente el número de protones lo que determina cada elemento de la tabla periódica que conocemos. Es decir, el hidrógeno tiene un solo protón, el helio tiene 2 protones, el litio tiene 3 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Porque en los reactores nucleares se utiliza mucho el uranio. El uranio tiene 92 protones. Ahora, ¿qué papel juega en los neutrones? Simple y sencillamente los neutrones, al tener más o menos neutrones, lo que van a hacer que el elemento como tal sea más o menos pesado y va a dar a una familia del mismo elemento. Ahora, cabe señalar que al número de protones en la tabla periódica se le conoce como el número atómico. Sí, de ahí que el número atómico del uranio es el número 92, y recalcando que son 92 protones. Entonces, cuando les hablaba de que qué papel juegan los neutrones, simple y sencillamente al no tener carga añaden masa. Entonces sale lo que se conoce la familia de isótopos, es decir, son átomos del mismo elemento, o sea, es decir, que tienen el mismo número de protones, pero con diferente número de neutrones. Aquí les pongo de ejemplo la familia de isótopos del hidrógeno. ¿Sí? Si ustedes van a su tabla periódica, solamente ven el hidrógeno como tal, hidrógeno 1, pero este no es más que la combinación ponderada por la masa de los diferentes isótopos del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno 1, que es aquel que tiene solamente un protón, se le conoce como protio. El hidrógeno 2 sigue teniendo un protón, pero se le añade un neutrón para hacerlo más pesado, se le conoce como deuterio, ¿sí? Y al hidrógeno 3, el hidrógeno 3 es aquel que tiene igual un solo protón, pero tiene dos neutrones, ¿ok? Entonces se conoce como tritio, ¿vale? Entonces, ahora, de estos isótopos, algunos, para poder alcanzar la estabilidad, emiten radiaciones. A estos isótopos que emiten radiaciones se les conoce como radioisótopos. Y ahí la palabra radioisótopos, que a lo mejor la hayan escuchado, sobre todo en medicina, el uso de los radioisótopos. Sí, simplemente son isótopos que emiten radiación. ¿Radiación en forma de qué? En forma de partículas, como lo ven aquí en la figurita, o en forma de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, un núcleo inestable, para alcanzar la estabilidad, emite radiación en forma de partículas o de ondas electromagnéticas. Las radiaciones, como lo acabo de comentar, no son más que emisiones de ondas electromagnéticas o de partículas que se propagan a través de un medio material o espacial, y de ahí surge la palabra radioactividad.
simple y sencillamente es el proceso natural o artificial en el cual un núcleo atómico emite radiación en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Por eso podemos decir, mira, este isótopo es radioactivo. Sí, porque emite ya sea de forma natural o de forma artificial, es decir, que nosotros lo induzcamos a que emite una radiación, se dice que es radioactivo. Una vez más, las principales tipos de radiaciones son la radiación alfa, que no son más que núcleos de helio. Radiación gamma son las ondas electromagnéticas, radiación beta, que no son más que electrones, ¿ok? Otras emisiones pueden ser neutrones, pueden ser protones, pero las principales son estas que le acabo de mostrar. Ahora, es importante señalar que las radiaciones, dependiendo del tipo, existe lo que se conoce como blindaje. Esto es para que nos sintamos seguros. Es decir, por ejemplo, la radiación alfa, los rayos alfa, que dijimos que son núcleos de helio, simple y sencillamente con una hoja de papel o nuestra mano no la logran atravesar. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Los rayos beta, que dijimos que eran electrones de alta energía, estos sí traspasan la hoja de papel o la mano, pero una hoja de aluminio los detiene, ¿sí? De ahí tenemos la radiación electromagnética de alta energía, como pueden ser los rayos gamma o los rayos X de una radiografía. Estos se detienen, digamos, con unas láminas de plomo, es suficiente para detenerlos. Y después tenemos los neutrones. Los neutrones, al no tener carga y ser sumamente másicos, son más penetrantes, pero el blindaje adecuado para ellos es el concreto o el agua. Es importante que conozcamos esto de los blindajes para saber si estamos o no seguros. Ahora, en la vida diaria es importante que lo tengamos en consideración. Estamos expuestos tanto a radiaciones naturales como a radiaciones artificiales. Y esto es importante porque mucha gente, ahorita que vamos a hablar de las centrales nucleares y de la generación de energía eléctrica por medios nucleares, ponen que vivir cerca de una central se irradia uno. Y aquí le estoy mostrando en este gráfico cómo incluso la radiación es mucho más alta, la que viene de los alimentos, del espacio, o por ejemplo las radiaciones artificiales como la radiografía, la tomografía, que vivir cerca de una central nuclear. Incluso aquí tenemos el valor, es de los más bajos, 0.09 microsieverts por año, es lo que uno recibiría si viviera uno cerca de una central. Ahora, aquí les pongo una comparativa, por ejemplo, con el plátano. Comer un solo plátano te suministra más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. El plátano contiene un isótopo del potasio, que es el potasio 40, y tiene una emisión de 0.1 microsieverts. Aquí pueden ver que es un poco más grande. Aún así, el plátano pues, sigue siendo radiológicamente seguro y pues sí, es muy sano. Otro tipo de alimento, por ejemplo, las nueces de Brasil, son de los alimentos más radiactivos ya que contienen radio. Esto, en este caso, la dosis de 1 microsievert es una porción de 30 gramos. Ahora, aún así siguen siendo alimentos seguros y a lo mejor lo que se debe comer con moderación en ese sentido, la nuez de Brasil, es por los niveles de selenio, ¿no? Que contiene. ¿Ok? Bueno, entonces dentro de la energía nuclear tenemos muchas aplicaciones. Aquí les muestro 10 de las principales: la medicina, en la hidrología, la agricultura, el arte, la industria, la minería, la desalinización, la cosmología, el medio ambiente y sobre todo la generación de electricidad. Como pueden ver, aquí ese es el tema del que vamos a hablar, la generación de electricidad. Ahora, antes de que pasemos a esto, veamos la diferencia. Las reacciones químicas y las reacciones nucleares. Todos estamos acostumbrados a las reacciones químicas, en las cuales la interacción, y aquí les pongo el ejemplo de la sal común, del sodio y el cloro, interactúan a nivel de la nube de electrones, pero no a nivel del núcleo. Entonces, esta es una reacción química común y corriente, ¿sí? Y en la vida cotidiana tenemos muchas reacciones químicas: la madera ardiendo, la digestión, freír un huevo, los fuegos artificiales, las baterías, las pastillas efervescentes. Todas estas tienen que ver con los electrones que están alrededor del núcleo,
pero el núcleo, digamos, no está interactuando. Mientras que las reacciones nucleares tienen que ver con el núcleo del átomo. Tenemos dos principales inducidas, son la fisión nuclear y la otra es la fusión nuclear. La fisión nuclear simplemente es dividir o romper el núcleo de un átomo más pesado en dos o más núcleos de átomos más ligeros, como lo estamos viendo ahí en la figurita. Ahí tenemos una animación. Podemos ver ahí un neutrón incide sobre un núcleo, este se rompe, emite energía y emite mucho más partículas, ¿ok? Bueno, la otra reacción es la de fusión nuclear. Aquí, a diferencia de la fisión es romper, la fusión es unir. Aquí tenemos la unión de dos o más núcleos, vuelvo a reencasar la palabra núcleos, de átomos ligeros en uno más pesado. Veamos cómo será la reacción. Fíjense, aquí tenemos tritio con deuterio, dos isótopos del hidrógeno, ¿sí? Y en la reacción de fusión es unirlos. Unirlos y hacer un isótopo más pesado, en este caso es un núcleo de helio, un neutrón ahí libre, ¿no? Esa sería la reacción de fusión nuclear. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita con la fisión nuclear, que es precisamente como operan la mayoría de los reactores en el mundo, y como hablamos ya de nuestra reacción estrella, que es la reacción, la fisión nuclear, aquí la vemos más detallada. Se hace incidir un neutrón sobre un núcleo en este caso, del principal elemento, el uranio, el uranio, y su isótopo, que es el uranio 235. Recordemos que el isótopo se refiere a la cantidad de neutrones que tiene más o menos, ¿ok? Entonces incide y se rompe, se fisiona, ¿sí? Produciendo energía que es la que aprovechamos en forma de calor dentro de los reactores nucleares. A la vez, vemos aquí que produce núcleos más pequeños, pero también produce más neutrones. ¿Qué pasaría si estos neutrones siguieran golpeando más núcleos? Se produce lo que se conoce como reacción en cadena, como vemos en este animado. Le golpea uno, estos producen más neutrones, y así sucesivamente la reacción se va multiplicando. De ahí que se le conoce como reacción en cadena. ¿Ok? Bueno, son algunos conceptos básicos y ya podemos hablar de lo que es la electricidad y la nucleoelectricidad. En ese sentido, ¿qué tipos de energía es la más utilizada? Tenemos energía luminosa, mecánica, química, toda la que ustedes quieran, calorífica, eléctrica y la energía nuclear. ¿Sí? La más utilizada, todos lo sabemos, es la energía eléctrica, es la que más utilizamos. Ahora, es importante saber cómo la vamos a producir. Ahora, ¿por qué es importante la electricidad? Tan solo vemos en el lado izquierdo todos los usos que tiene. En la medicina, los transportes, la radio, la industria, los motores, usos domésticos, alumbrado, trenes, autos eléctricos, que incluso no aparece aquí la figura, el teléfono, el telégrafo y sin más. Ahora, dentro de los usos domésticos tan solo nos pasamos al lado derecho y tenemos todos los aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, que funcionan a base de electricidad. De ahí la importancia de tener cómo producir este tipo de energía. Ahora, ¿cómo generamos de manera masiva la electricidad? Simple y sencillamente se genera, como lo puse aquí, cuando un fluido circula a través de una turbina hidráulica, eólica o de vapor, y esta mueve un generador eléctrico. Aquí tenemos un fluido dentro de un contenedor, se hace pasar por una turbina, ¿sí? Y esta, al moverse, acoplada a un generador eléctrico, produce electricidad. La cuestión es cómo vamos a impulsar esa turbina. Como les dije, puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina eólica o puede ser de vapor. En este caso, en el caso de los paneles solares, aquí convierten directamente la energía solar en energía eléctrica. Entonces, como les dije, ¿qué utilizamos para generar electricidad? Si utilizamos el viento, tenemos los aerogeneradores, energía eoloeléctrica. Si utilizamos el sol directamente, tenemos los paneles solares, energía fotovoltaica. Tenemos si utilizamos el agua para mover una turbina, tenemos una turbina hidráulica, tenemos las plantas hidroeléctricas. Y si utilizamos vapor de agua, aquí la cuestión es cómo generamos ese vapor a partir de quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural o utilizando energía nuclear. Ya vimos que la energía nuclear, cuando se produce la fisión,
se genera calor. Con ese calor calentamos el agua hasta que se convierte en vapor, como lo estamos viendo en este diagrama. ¿Cómo funciona una central nuclear? Muy parecido a una central térmica convencional de combustibles fósiles, salvo que el calor, aquí pueden ver el fluido, llega el agua al reactor y al pasar por el núcleo absorbe el calor producido por la fisión nuclear, por la reacción en cadena, y con ese calor pues el fluido se empieza a evaporar hasta que se convierte en vapor saturado. Este vapor, digamos, pasa por la turbina acoplada al generador eléctrico, hace el trabajo mecánico y tenemos nuestra electricidad. Una vez que sale el vapor agotado de la turbina, mediante un intercambiador de calor llamado condensador, vuelve a su estado líquido para poder ser bombeado otra vez al reactor y así cumplir el ciclo. Ahora, este es el ejemplo más sencillo de un reactor tipo de agua en ebullición, como el que tenemos en México. Ya les hablamos más adelante de eso. Ok. ¿Qué tenemos con respecto a la electricidad y el medio ambiente? Ok. El ser humano, desde que apareció en la faz de la Tierra, ¿sí? Ha dependido de diferentes tipos de energías para su desarrollo. A medida que el hombre se desarrolla más, por ejemplo, descubrió el fuego, la cocción de alimentos, después la agricultura, después la revolución industrial, hasta los viajes espaciales, el hombre actual, han estado diferentes maneras de conseguir la energía. Primero, pues para su alimentación, después para el transporte, los usos domésticos, y obviamente cuando llegó la era industrial, por la parte de la industrial y la agricultura, pero en el último estadio, hoy actualmente, pues dependemos en gran demasía de la energía, en este caso, ¿de quién? De la electricidad, para subsanar nuestras necesidades energéticas. Ahora, esto quiere decir que el hombre tiene un gran desarrollo, pero ese desarrollo proviene de utilizar fuentes de energía de combustibles fósiles. Aquí tenemos la producción de electricidad mundial. Aproximadamente el 65% de la energía proviene del uso de combustibles fósiles, ¿sí? El 25% es de renovables y la nuclear aporta el 10%. ¿Ok? Entonces, ¿qué conlleva el producir tanta electricidad con combustibles fósiles? Pues recordemos que los combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero, ¿sí? Unos más que otros, por ejemplo, el carbón más que el petróleo y el petróleo pues más que el gas sería el más limpio. ¿Cómo afecta esa contaminación del aire a nuestro organismo? Bueno, a corto plazo, pues dolores de cabeza, irritación de ojos, dolor de garganta, irritación de piel y otras afecciones. A largo plazo, pues todas las enfermedades respiratorias, daños cardiovasculares, etcétera. Entonces, como podemos ver, seguir utilizando combustibles fósiles no es un camino para la generación de electricidad. Ahora, aquí tenemos incluso, ya en términos reales, cuánto es que contamina uno más que otro. Obviamente, como dijimos, ¿quiénes son los que contaminan más? Los combustibles fósiles. Si se dan cuenta, aquí he marcado la nuclear, ¿sí? Está prácticamente entre la eólica y la solar. Ahora, aquí consideramos todo lo que es el ciclo completo de generación de electricidad. Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y por qué la eólica contamina o la solar? Porque recuerden que aquí se están tomando en consideración los insumos para producir los paneles solares, los aerogeneradores. Entonces, para producirlos, pues a lo mejor se utilizan combustibles fósiles y es ahí donde se cuantifica la contaminación, porque obviamente tanto la solar, la eólica, la nuclear, la hidroeléctrica no emiten gases de efecto invernadero, pero en términos reales del ciclo, aquí vemos que pues están muy por abajo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Ahora, ¿vamos a seguir afectando el medio ambiente? Claro que sí, si seguimos en ese camino. ¿Por qué? Porque la población mundial, como vemos acá, sigue aumentando. Aquí estamos en estos, hace unos días vimos que ya superamos los 8,000 millones de personas en el planeta. Eso implica, digamos, más necesidades energéticas. Seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, pues el medio ambiente se sigue afectando. Aquí podemos ver en la gráfica
de la derecha, dice ahí cambio climático, y viene el aumento de temperatura, ¿producto de qué? Del incremento en las emisiones de dióxido de carbono. La gráfica de abajo muestra el deshielo de lo que es en el Ártico, de cómo ha pasado de los 80s al año 2012, cómo se han ido perdiendo los casquetes polares. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer simple y sencillamente un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible es aquel en el cual nosotros utilicemos los recursos del presente sin que perjudiquemos o hagamos mal uso de los recursos para las generaciones futuras, es decir, sin comprometerlos. En este caso, para que tengamos un desarrollo sostenible, debe ser asequible, que esté al alcance de las personas, debe servir para un crecimiento social, es decir, debemos seguirnos desarrollando, pero sin que consumamos más recursos de los que necesitamos para este presente, ni generemos daños al ambiente, por eso también debe ser ecológico. Aquí vemos el ejemplo, cómo podríamos ayudarnos con energías renovables y la energía nuclear como carga base. ¿Ok? Entonces, esto sería el desarrollo sostenible. Aquí vemos en este gráfico, se ve más claro, cómo el ser humano ha venido con su desarrollo en la línea verde del desarrollo del ser humano, y la línea roja representa lo que es el consumo de energía que ha tenido el ser humano. Entonces, siempre ha venido de la mano. El ser humano se desarrolla más, pero consume más energía. Entonces, llegamos a este punto que se llama punto de desacople, ¿sí? Aquí lo que se quiere con un desarrollo sostenible es que el ser humano tenga un índice de desarrollo mucho mayor, se siga desarrollando más creciendo, pero que el consumo de energía disminuya, o en este caso también las fuentes, pues dejen de ser, digamos, de combustibles fósiles. A eso es cuando tendríamos un desarrollo sostenible, ¿ok? Cuando estemos en ese punto. Entonces, ¿cómo está la energía nuclear contra los combustibles fósiles? Aquí lo podemos ver con respecto al petróleo, al carbón o al gas natural. Una sola pastilla de uranio tiene el poder energético de 1 tonelada de carbón, o de 3 barriles de petróleo, o 2 toneladas de madera, o incluso 481 metros cúbicos de gas. Entonces, es sumamente energética, de ahí que se considere como carga base, que es precisamente lo que son estos combustibles fósiles. Ahora, con respecto a la energía nuclear y las energías renovables, ¿sí? Las energías renovables, pues desgraciadamente tienen unos factores de capacidad muy bajos, lo que hace que para que nosotros tengamos en comparativa aquí una central nucleoeléctrica de 1.500 megawatts eléctricos contra paneles solares, se necesitarían alrededor de 4.6 millones de paneles solares, ¿sí? Lo cual cubriría una superficie de aproximadamente, ahorita que estamos en el mundial, queda muy bien esta gráfica, 4.440 campos de fútbol forrados de paneles solares. Imagínense el daño al ecosistema, ¿no? Ahora, también aquí, si ponemos turbinas de viento, ¿sí? Serían aproximadamente 1.234, lo que equivaldría a 1.740 campos de fútbol con turbinas de viento. ¿Por qué? Porque obviamente su bajo factor de capacidad hace que necesitamos gran cantidad de estos aditamentos para suplirlas. Aún así, es mucho mejor tenerlas que tener combustibles fósiles, ¿no? Bueno, entonces, la energía nuclear simple y sencillamente es la suma, digamos, de las ventajas de las energías limpias, de energías renovables, perdón, por ser una energía limpia, no emite gases de efecto invernadero, pero tiene la ventaja de ser carga base como los combustibles fósiles, de ahí que suma las dos características. Además de eso, otras características son el bienestar en empleos, alto factor de capacidad, da pie a investigación, desarrollo e innovación, estabilidad en la red eléctrica, cero emisiones, y se tiene un suministro confiable. Entonces, tiene muchas ventajas el que utilicemos energía nuclear. Entonces, aquí nos debemos preguntar hacia dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Seguir calentando el planeta y todo esto que está pasando con el cambio climático, u optar por seguir utilizando energías renovables y la energía nuclear como carga base para tener un desarrollo sostenible. Bueno, ¿cómo está la energía nuclear tanto en México como en el mundo? ¿Ok?
Primero que nada nos debemos preguntar, ¿es obsoleta la energía nuclear? Este gráfico que les estoy mostrando nos pone cómo es la evolución de los reactores nucleares. Los reactores nucleares de generación número 1 se refieren a los primeros prototipos que se desarrollaron para dar pie a los reactores nucleares de segunda generación, en donde tendríamos ya los reactores comerciales de lleno. ¿Dónde estamos nosotros? Nos estamos en la generación 2. Prácticamente en todo el mundo estamos trabajando todavía con reactores de generación 2 porque como no lo he mostrado, pero los reactores tienen una larga vida útil. Hay algunos reactores que hasta tienen ya 80 años de operación, o sea, se les ha incrementado su tiempo de vida. En el caso, por ejemplo, de México, ya la unidad 1, la unidad 2 de la central nuclear Laguna Verde, ya la unidad 1 cumplió 30 años, la unidad 2 va a cumplir 30 años en el 2025 y ya tienen extensión de licencia por 30 años más. Como pueden ver, digamos, hay centrales para rato. Ahora, estamos en, la mayoría les dije generación 2, pero ahorita en construcción ya hay mucho reactor de generación 3, que son los reactores avanzados que evolucionaron de estos reactores de generación 2 con muchas mejoras. Y se está trabajando en el desarrollo de la generación 4, que serían los reactores innovadores, más aparte para sistemas energéticos que no necesiten gran demanda o que no quieran hacer grandes inversiones, pues se está trabajando también con los pequeños reactores modulares que están cobrando mucho auge. ¿Ok? Bueno, en el mundo tenemos aproximadamente 444 reactores en operación, aquí en diferentes países, como pueden ver, Estados Unidos está a la cabeza, Francia, China, Japón, Rusia y demás, ¿no? Entonces, Corea del Sur. Ahora, ¿quiénes están construyendo reactores? Muchas veces se piensa que los que están construyendo reactores son naciones que no son de primer mundo, cuando las principales primer mundo son las que están construyendo aquí. En construcción se tienen 52 reactores, 18 para China, 6 para la India, 4 para Corea del Sur, Rusia con 3, Estados Unidos con 2. ¿Ok? Entonces, se siguen construyendo reactores nucleares y son naciones de primer mundo. ¿Ok? Aquí, bueno, en este caso yo quise remarcar aquí México, tenemos vamos a hablar en una diapositiva en especial cómo está en Latinoamérica, pero bueno, México tiene dos reactores nucleares. En Latinoamérica, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, los únicos países que en Latinoamérica tienen reactores nucleares son México, con 2 reactores nucleares tipo BWR, reactores de agua en ebullición. Como les decía, cumplieron 30 años la unidad 1, la unidad 2 va a cumplir 30 años en el 2025. Brasil tiene dos unidades en operación, Angra 1, Angra 2. Aquí están la primera, 626 megawatts eléctricos, la segunda, 1150 megawatts eléctricos, y tienen Angra 3 que está en construcción. Argentina tiene Atucha 1, que son reactores de agua pesada a presión, hay Atucha 2 también, y finalmente la central de embalse, sí, los valores de electricidad son 335 megawatts eléctricos para Atucha 1, 745 megawatts eléctricos para Atucha 2 y embalse con 656 megawatts eléctricos. Además, ahorita que hablaba yo de reactores modulares, ellos ya tienen un diseño propio que es el CAREM, es un reactor modular pequeño de 25 megawatts eléctricos, igual que está en construcción. Entonces, como podemos ver, esos 3 países son los que están con reactores nucleares. En México ahorita no estamos construyendo ninguno. Ok, ¿cómo estamos en México? En México las principales instituciones nucleares son el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde se hacen la mayoría de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Aquí se llevan a cabo y muchos de esos, de lo que se hace tiene que ver con la cuestión de la generación de electricidad por medios nucleares, en este caso, en conjunción con la Central Nuclear de Laguna Verde. Y en tercera instancia tenemos nuestro órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Estos 3 son los principales entes nucleares que existen en México, ¿no? Obviamente, amén de los
de la academia en las diferentes universidades y los tecnológicos. La central nuclear de Laguna Verde, ¿dónde se encuentra ubicada? Se encuentra ubicada en lo que es la costa del Golfo de México, en específico en el estado de Veracruz. Aquí, como pueden ver en el mapa, se encuentra cerca de la ciudad y puerto de Veracruz y su capital Jalapa. Ahí se encuentra la central nuclear de Laguna Verde. Como les decía, son 2 unidades tipo WR5 de General Electric. La unidad 1 inició operación en el 90, la unidad 2 en el 95, les dije, acaba de cumplir 30 años con extensión de licencia. La unidad 1, igualmente la unidad 2 va a cumplir 30 años en el 2025, también con extensión de licencia por 30 años. La capacidad completa de la central es de 1.610 megawatts eléctricos con 805 megawatts por cada reactor. Ok, ¿qué tan eficiente es la central nuclear de Laguna Verde en México? Aquí he comparado los factores de capacidad. Como les decía, esto tiene que ver con la energía real generada, entre la energía que se podría generar en el año. Ese es el factor de capacidad, y nos dice qué tan disponible tenemos la energía a lo largo del año. Obviamente, la que tiene mucho más alto factor de capacidad es la nuclear. Aquí pueden ver, estos datos son para el 2021. Aquí está el factor de capacidad nuclear a nivel, el promedio mundial fue de 80.3, en Laguna Verde fue de 82.3. Aquí comparé con las energías limpias y podemos ver que por abajo está la geotérmica, la eólica, la solar, la hidroeléctrica. Y bueno, aquí abajo pues los puse de ejemplo también, los de combustibles fósiles, como los ciclos combinados, que son los más cercanos, turbogás, térmica convencional y el carbón. ¿Ok? Entonces la energía nuclear es la más eficiente en ese sentido, ¿no? Para la generación de electricidad. Por otro lado, para cerrar esta parte, he dejado aquí al final 3 mitos. ¿Las centrales nucleares pueden explotar con una bomba atómica? No, no pueden explotar con una bomba atómica. Esto es un amarillismo que se ha manejado durante muchos años, porque la cantidad de uranio 235, que es el isótopo que se utiliza en las centrales, va de un 2 a un 5%. Para que una bomba pueda explotar, tiene que tener cantidad arriba del 90% de uranio 235. Por lo tanto, el material de una central es insuficiente, entonces nunca va a explotar como una bomba atómica. El segundo mito que se maneja: la energía nuclear causa más muertes que otras energías. Eso no es cierto, ¿sí? Sabemos que de las energías que producen electricidad, o sea, más contaminantes y que generan mucho más muertes, es el carbón. Desde la minería, el procesamiento, etcétera, son mucho más muertes por energía eléctrica generada. De ahí le sigue el petróleo, el gas, la hidráulica, la solar, la eólica y finalmente la nuclear. Esto, quede claro, está en función de energía generada, o mejor dicho, muertes por cada 1000 terawatts hora generados, ¿no? Cada puntito son 100 muertes por cada 1000 terawatts hora generados. Entonces, la nuclear es de las que menos muerte genera. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho, no, que la energía nuclear causa muchas muertes, ya vemos que no. Tercero, bueno, en este caso, Laguna Verde, un Chernóbil en México, no. Principalmente aquí vemos las diferencias, porque siempre se ha hablado de que Chernóbil es, para empezar, Chernóbil ya no es un argumento válido para decirle no a la energía nuclear. Aquí vemos la comparativa, digamos, en el tipo de reactor. Laguna Verde es un reactor de agua en ebullición. El reactor de Chernóbil era un reactor llama RBMK, un reactor sui generis, que utilizaba uranio ligeramente enriquecido, el moderador era grafito y el refrigerante agua. En nuestro caso, el moderador es agua y el refrigerante es agua. ¿Sí? No tiene lo que se llama contención primaria, ¿ok? Y eso hizo que cuando se diera la explosión, que no fue una explosión nuclear, fue una explosión por presión, pues obviamente los materiales dentro, sobre todo el grafito, los bloques de grafito salieran al exterior, ¿sí? Y por ese diseño sui generis de llevar moderador grafito, refrigerante agua, hace que tengan un coeficiente de reactividad positivo, lo que lo hace intrínsecamente inseguro. En nuestro caso, digamos, los reactores occidentales son con coeficiente de reactividad negativo. Eso lo hace intrínsecamente seguro. Por ejemplo, en un aumento de potencia, de potencia o de temperatura, de temperatura, ¿sí? El agua se empieza a convertir más en vapor y al volverse vapor, el vapor es un aislante,
entonces dejan de haber fisiones y tiende a bajar la potencia. Lo que aquí no pasa, porque tanto el grafito como el agua también son moderadores. Entonces, a medida que se acaba el agua, o sea, se va evaporando, seguimos teniendo el moderador grafito. De ahí el coeficiente de reactividad positivo. Entonces, ese es un detalle muy importante. La contención secundaria, tenemos el edificio del reactor. Aquí también tiene edificio. Pero los sistemas de seguridad, como podemos ver, sí son menos. Pero lo peor de todo es que cuando fue lo del accidente de Chernóbil, los sistemas de seguridad prácticamente fueron anulados durante el experimento que se hizo. En otra plática podríamos hablar a detalle de lo que fue el accidente, pero bueno, ahí están las grandes diferencias. Por lo tanto, Laguna Verde no tiene nada que ver con un Chernóbil. Ok, y en resumen, podemos decir que la energía nuclear es una solución limpia, confiable y segura para hacer frente al cambio climático. Ya lo vimos, la tecnología nuclear cuenta con todas las ventajas para encarar los nuevos retos del suministro de electricidad de manera sostenible, eso que quede muy claro. Y los accidentes o eventos que han ocurrido como Chernóbil no son un referente para decirle no a la energía nuclear, ¿sí? Entonces, como adicional a esto, voy a agregar lo que es quiénes somos nosotros en REMESIN. REMESIN es una red mexicana de educación, capacitación e investigación nuclear. Simple y sencillamente su misión, como lo he puesto ahí recalcando, es facilitar la cooperación en investigación, educación y capacitación en tecnología nuclear en el país. Por ejemplo, uno de los objetivos es la divulgación y la difusión de temas nucleares para el público en general, pero también para los especialistas, en este caso de temas técnicos, de temas de intercambio de información, intercambio de investigadores, estudiantes, y obviamente que se dé la interacción entre los institutos de investigación, el órgano académico, las instituciones, o sea, universidades, tecnológicos, y obviamente la comunidad estudiantil. Y se promueva también lo que es el manejo o la gestión del conocimiento nuclear, sobre todo la preservación. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta. Nosotros bueno, ¿quiénes son nuestros colaboradores en México? Les decía yo, los institutos de investigación, como el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones en Electricidad y Energía Limpia, CINEL, la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Comisión Federal de Electricidad, diferentes universidades, la UNAM, el Politécnico, y obviamente hemos creado diferentes iniciativas, estamos trabajando en ello, ya estamos presentes en redes sociales. Y aquí está el comité actual, del cual yo soy ahorita el actual presidente. Con nuestras compañeras están llevando ahorita, es una iniciativa que se llama Mentoreando para el desarrollo de capacidades humanas de energía nuclear en México. Este proyecto que está a cargo de la maestra Florencia, que es nuestra secretaria técnica del REMESIN, en coordinación con WIN Global, con la Sociedad Nuclear Mexicana, están llevando a cabo este programa de mentorías en nuestros proyectos que están llevando, en el cual se busca acercar en un programa piloto programas de mentoría de profesionales con respecto a alumnos de licenciatura. Este es un primer paso a hacerlo para el próximo año. Sería de febrero a abril, son 3 meses más o menos. Entonces, en diferentes áreas del conocimiento nuclear, tal vez en un futuro se pueda escalar para Latinoamérica, sería bastante bueno. Con el cual se daría un preámbulo de lo que es la energía nuclear en todas sus aplicaciones. Ya hablaríamos más a detalle. Entonces, ahí les dejo las ligas en donde estamos en redes sociales. Ahí está nuestro correo de contacto, en Instagram, en Facebook, Twitter, ahí nos pueden encontrar. Por mi parte es todo. Espero sus preguntas con todas las que tengan, y un gusto estar con ustedes. Gracias por su atención. Veo que tenemos unas preguntas por acá. Nos preguntan que ¿cuánto es el costo para la construcción de una planta nuclear? Bueno, esto depende primero que nada, digamos, de la tecnología. 1, 2, el país donde se construye, ¿sí?
porque no es lo mismo construirla en el país de origen de la tecnología que construirla en un país alejado. Pero, por ejemplo, más o menos ahorita el precio puede oscilar entre unos 8,000 a 10,000 millones de dólares, ¿sí? Un reactor de gran potencia. Ahora, si no se requiere gran capacidad de potencia, por eso precisamente ahorita están alcanzando mucho auge los reactores modulares. Si tenemos un reactor de potencia de 1,500 megawatts eléctricos, también podemos tener, no sé, un reactor de 100 megawatts eléctricos, o por ejemplo, como vimos el CAREM, de 25 megawatts eléctricos, que sería suficiente a lo mejor para una comunidad pequeña, donde no se requiera gran demanda, ¿sí? O no se quiera tener una gran inversión. Otra pregunta que tengo por acá y dice es, ¿cómo se elige el lugar para la construcción de una central nuclear? En este caso son varios parámetros que se deben tomar en consideración para el análisis, son varios análisis. Uno de ellos, el principal, tiene que ver con que los lugares que no sean sísmicos, sino la sismicidad juega un papel muy importante, aunque podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Japón, es un lugar que prácticamente es sísmico todo el país, todos buscaron los lugares menos sísmicos y ha tenido resultados, vaya, sí, salvo el hecho de Fukushima, que fue más allá de los detalles del sismo, la tsunami, y ahí la cuestión de la cortina de la tsunami, que fue mucho más alta de lo estipulado, pero ha dado mucho resultado, incluso digamos, tan es así, que ahorita están reabriendo las centrales. Bueno, muchas gracias, Vicente. Más bien, si tienen preguntas, ya sea oral o por el chat. Otra pregunta, ¿en Remesín ofrecen algunos cursos, conferencias, talleres o cosas por el estilo? Sí, ahorita digamos estamos precisamente transmitiendo los cursos que tiene el OIEA, digamos de manera gratuita, cursos que tiene, digamos, el Foro de la Industria Nuclear Española, pero también nosotros tratamos precisamente con esta iniciativa Mentoreando, tratar de hacer, bueno, ahorita va a ser el programa es piloto para México, de poder transferir, digamos, del conocimiento que tienen los profesionales directamente a alumnos de licenciatura mediante este programa, y tal vez de los cursos que salga, del curso que salga más que nada del material, tal vez después lo podamos compartir libremente y quede ahí en la plataforma. Creo que hay otra pregunta. Dice, excelente. Que si podría compartir la penúltima diapositiva sobre mentoreando. Claro que sí. Aquí está. Creo que sí la alcanzan a ver ahí, Eduardo. Sí. De todos modos, en la página, o sea, directamente, ya sea en Facebook o en Remesín, vienen los detalles a fondo del programa para que puedan entrar y ojalá se inscriban. Bueno, les digo ahorita el programa Pilotos para México, pero veríamos más adelante, bueno, cómo avanza y para extenderlo para Latinoamérica. A través incluso de colaboración con la red LANEN, ¿no? Porque o sea, Remesín es para México, es una red parecida a LANEN para México. LANEN en este caso es para toda Latinoamérica, y ahí podría entrar este proyecto a hacerlo más grande para lo que es Latinoamérica, y creo que funcionaría bastante bien. Tenemos especialistas pues a lo largo y ancho de lo que es Latinoamérica, ¿no? En Argentina, Brasil, Perú, ¿no? Que podría en muchas áreas, ¿no? ¿Te queda alguna pregunta por ahí? Otra. Dice, gracias por su explicación, maestro. ¿Por qué cree que algunas naciones como Alemania están abandonando sus programas nucleares a pesar de sus beneficios? En el caso de Alemania, y ya lo hemos visto en muchas publicaciones, ahorita, digamos, Alemania se está dando de topes contra la pared por haber cerrado sus centrales nucleares, ¿sí?
Al estar dependiendo en gran demasía del gas, de los rusos, ahorita su energía se ha ido por las nubes, el costo, y han tenido que meter centrales de carbón. Tan es así, si comparan sus emisiones de gases de efecto invernadero, han subido en demasía comparada con otros países. Ahora, aquí la cuestión es más política, en la época que entró Angela Merkel era nuclear. Y si ustedes recuerdan, digamos, ella en la parte de alianzas, pues salió con los verdes, y obviamente en la cuestión, digamos, para atraer votantes, pues lo que vendió fue, ¿saben qué? Vamos a cerrar las centrales nucleares. La gente dijo, sí, eso es lo mejor, sin darse cuenta que efectivamente no iban a poder suministrar o tener la demanda, bueno, no la demanda, sino la cantidad de energía suficiente para suministrar, porque recordemos que las energías renovables pues siguen siendo energías intermitentes, vaya, no son continuas, por lo tanto no pueden servir para carga base. Si analizamos el sistema energético de los alemanes, el respaldo son centrales de carbón, y bueno, estaban dependiendo mucho del gas. Tan es así que les digo, ahorita digamos, ¿qué hicieron? Que ahorita digamos, ante que el invierno que se venía, cancelaron el cierre de las últimas centrales, lo pospusieron. ¿Por qué? Porque necesitaban de esa energía. Por ahí hay una mano levantada. Sí, Jesús Escamilla. Sí, buenas tardes. En lo particular, la verdad me siento muy agradecido porque están compartiendo este tipo de información. Pues en lo particular, yo soy estudiante de carrera de energías renovables y siempre me ha llamado mucho la atención la energía nuclear, aunque no es renovable, pero es una energía muy limpia y que pues la verdad puede complementar pues ahora sí que la carga que tenemos de consumo eléctrico en el país. En este caso, pues tenemos el gran ejemplo de pues, la central nuclear que está en Veracruz, ¿no? Que aproximadamente genera un 10% de la electricidad total, ¿no? Y, y a pesar de eso, no he visto no he visto las posibilidades de que quieran construir otras centrales nucleares, y la verdad a veces no entiendo el por qué. O bueno, tal vez si no, la inversión, el tiempo, pero pues realmente no veo un avance que se haya visto en México. La verdad me gustaría saber el por qué, ¿no? O más información sobre eso, porque pues solamente observando nuestro territorio tenemos potencial nuclear. En la parte norte, si no me equivoco, hay minas de uranio, pero pues no lo hemos aprovechado. Y pues la verdad sí, el saber por qué sería muy... Aquí hoy veo, bueno, yo siento que hay dos preguntas. La primera tiene que ver con el por qué no se han hecho centrales. Simple y sencillamente son cuestiones gubernamentales que tienen que ver con cuál es lo más idóneo para hacerse. Ahora, una central, como ya dijimos, el costo sigue siendo un poco elevado, pero por otro lado también tiene que ver la opinión pública, y la opinión pública manda mucho. Si tenemos un público que prácticamente por el amarillismo que se maneja a nivel mundial, a nivel nacional, está en contra de lo nuclear, y yo como gobierno me voy por la parte nuclear, pierdo popularidad. Eso debemos tomarlo en consideración. De ahí que es importante que se tengan este tipo de foros, en donde sean este tipo de foros donde, como ya les mostré, se desmitifique lo que se tiene como negativo de la energía nuclear, como ya les mostré, ¿no? Entonces, una vez que vayamos derribando esos mitos y que la misma sociedad empuje a que se construyan, lo van a hacer. Y lo tienen que hacer porque, como ya vimos, va a llegar un punto en que ya no podemos seguir utilizando más combustibles fósiles. O sea, ahorita todavía estamos en un punto de retorno, pero como ya lo vimos de acuerdo a los acuerdos de París, se tiene que disminuir la temperatura de la Tierra. Hasta que no lleguemos, para no rebasar el punto de no retorno de la temperatura. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer la bifurcación. O es energía nuclear y renovables o no hay de otra. Entonces, cuando ya tomamos más conciencia, tal vez lleguemos a eso. Por el otro lado, hablas de los recursos, sí, se tienen suficientes recursos, incluso no nada más en México, sino a nivel mundial, tan solo para suministrar la demanda que se tenga de centrales nucleares de aquí a los años siguientes,
nuevos reactores, adiciones, etcétera. Aparte, en México no se ha, de lo que se tiene ya contabilizado, no se ha seguido haciendo estudios de exploración a detalle, puesto que también hay que tomar en consideración que si tú quieres producir tu propio combustible, tus ensambles y todo para centrales nucleares, tiene que ser viable con respecto a tus plantas nucleares. Es decir, a lo mejor si tienes un solo reactor nuclear, es más factible comprarlo ya hecho el ensamble y que lo pongas a que tú lo desarrolles o tú lo construyas. ¿Me explico? O sea, es más óptimo. Pero si tienes ya un programa como otros países que tienen 4, 5 o más reactores nucleares, pues es muy viable el que ellos mismos desarrollen su tecnología para hacer sus propios materiales. ¿Ok? Sí, claro, sí, en ese caso sí tiene mucha razón en la cuestión de la publicidad que se ha creado de estas energías, ¿no? De que se cree que son inseguras, cuando realmente se han visto en los dos casos, fue en Japón, me parece, y en Chernobyl, que es el más conocido, ¿no? Que hasta le tiran aquí de Laguna Verdes, que es el Chernobyl de México, ¿no? Que pues prácticamente la gente no sabe que realmente los problemas que se dieron fueron más por culpa humana que por culpa del reactor, ¿no? Ya se suscitaron realmente que hubo advertencias, por ejemplo, en el Chernobyl, ¿no? De que no se tomaron en cuenta todos los protocolos y por eso sucedió esta situación. O en Japón, que se tenía que la información de que podría haber eh, un maremoto, ajá, pero aún así no tomaron cartas al asunto, no se la tomaron en serio y por eso suscitaron esos problemas. ¿Y qué resultó? De que ahora la gente tiene miedo. Pero pues no solamente hay que hacer este tipo de seminarios, sino creo que también hay que explorar las redes sociales, compartir cosas informativas, porque pues en redes sociales, bueno, en esos seminarios pues simplemente entran las personas que realmente tienen el interés, ¿no? Pero pues en total, toda la gente pues es como que, no le lleva el interés, pero hay que llevarle la información. Claro. Aquí encontré una pregunta más, Eduardo, bueno, Sí. que lo considero es interesante. Aquí me pregunta Cristian Tataje, dice, considera que un aspecto muy importante para la instalación de centrales nucleares es el tema de las garantías por las responsabilidades civiles por daños nucleares. En este caso, tuve la fortuna de visitar Laguna Verde la semana pasada y precisamente nos comentaban que la prioridad en esta central y en cualquier central nuclear es la seguridad. ¿Sí? La seguridad del público en general como de sus trabajadores, ¿no? Entonces, en todo esto está cubierto, vaya. Se tiene incluso para la población el plan de emergencia radiológico externo y diferentes medidas que se han llevado a cabo con respecto a la seguridad. Vaya, eso lo tienen más que cubierto. Yo siento que no me preocuparía por ahí, me iría más por el hecho de desmitificar. O sea, la cuestión aquí es más de que la gente se concientice que la energía nuclear no es el monstruo que nos han pintado en series como Los Simpson, en páginas amarillistas, periodistas que no investigan a detalle, que no checan con los especialistas y que piensan que es una cuestión del pasado. No, es muy nueva y tenemos nuevos reactores que construir, nuevas tecnologías, nuevos diseños. Veía también una pregunta sobre los reactores de fusión. Desgraciadamente todavía les faltan los reactores de fusión. Ahorita vemos con ahí en Cadarache, el proyecto del Tokamak, se me falta aquí el nombre, está apenas en desarrollo y esto va a ser un prototipo, ni siquiera va a ser un reactor comercial y aún le falta. Entonces hablamos de fusión nuclear, si bien nos va, a lo mejor por el 2070, 2060 tengamos ya un prototipo comercial, ¿no? Entonces, pues todavía hay energía nuclear de fisión para rato. Eso sería lo que tengo hasta ahorita, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Vicente, nuevamente, porque ha sido una conferencia bastante didáctica. Creo que ha llegado a todo público y esto lo vamos a divulgar más tarde cuando nos pongamos en el canal de YouTube, en Café Radiaciones, para que lo vean con tranquilidad ustedes o las personas que no han podido asistir el día de hoy. Bueno, nuevamente, gracias, Vicente, por tu disposición. En cualquier otro momento estaremos invitándote para otra charla
Igualmente a los que han asistido el día de hoy, muchas gracias por su asistencia y el próximo mes tenemos otra conferencia. Cada mes tratamos de que haya una conferencia, un seminario web sobre diversas aplicaciones de las radiaciones y sobre todo los temas de divulgación que son importantes. Gracias, Vicente. Muchas gracias a Eduardo por la invitación y a todo tu auditorio. Hasta luego. Nos vemos, que vaya bien. Adiós. Hasta luego.